Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Volvemos con la portada de Economist 2026, porque ha ocurrido algo que cambia absolutamente todo a partir de ahora y las futuras portadas que saldrán. Primero de todo, parece ser que la familia de los Rothschild, que controlaban una parte de la revista, ha vendido todas sus acciones a otra persona, a un particular. Por lo tanto, si existen intenciones de los Rothschild en The Economist, se acaban de diluir, se han transformado en otra cosa. Vamos a hablar de esto. Pero también vamos a hablar de cómo estamos viendo el próximo patrón en esta portada, que indica una nueva crisis sanitaria a nivel global, algo similar a lo ocurrido en el 2020, pero a partir de ya. Hemos visto un patrón curioso, esperemos que no se cumpla, pero todo nos ha saltado a las alarmas cuando hemos visto ciertas cosas que vamos a ver enseguida. Así que acompáñame en este programa porque vamos a verlo aquí, en Gran Misterio. Bien, lo primero de todo, la antigua dinastía de los Rothschild, una de las principales familias de poder que controlan el mundo, ha decidido vender todas las acciones que poseían sobre la revista The Economist, que eran un 26% del total, se las ha vendido a un particular, un hombre llamado Stephen Smith, un multimillonario canadiense que tiene miles de millones de dólares basado en sus empresas de hipotecas. Él creó y fundó el First National Financial en 1988, basado en hipotecas, y se ha hecho asquerosamente rico este hombre. Pues de repente ha decidido contactar con la dinastía de los Rothschild y comprarles por una suma de dinero que no sabemos cuál es. De hecho, una condición que se ha puesto para la compra es no revelar el precio de venta. Pues ha decidido comprárselo a los Rothschild y ellos han dicho que sí. Y eso es extraño porque llevan más de 100 años del control de una parte de The Economist. La familia y dinastía de los Agnelli tienen actualmente el 43.4% de la revista, y esto quiere decir que tienen 2 votos. El señor nuevo Stephen Smith tiene un voto y el resto lo tienen los 1000 compradores de acciones de la empresa, pero que son menos del 20%, y eso significa que no tienen tanta capacidad de voto, casi nula. Esto es extraño porque el inversor llamado Exor, que es el inversor que utiliza la dinastía Agnelli, ha luchado décadas para seguir teniendo el control de la revista y aumentar su participación. ¿Por qué abandonar los Rothschild en esta batalla que tenía contra los Agnelli? ¿Por qué abandonar y cedérselo a un particular? Me parece muy importante este acontecimiento porque, claro, si hablamos de una revista que incorpora mensajes ocultos, esotéricos, simbólicos que vienen de logias e incluso símbolos que parecen cumplir una agenda, ¿por qué echarlo todo por la borda y abandonar este tipo de acciones? Solo se me ocurren 2 cosas. O The Economist va a dejar de ser importante, o Stephen Smith forma parte de los Rothschild de alguna forma. Es como el delegado. No lo sabemos y jamás lo sabremos al 100%. Pero este movimiento quería que lo conocierais, quería informaros de él, porque a partir de ahora las nuevas portadas de la revista The Economist pueden girar más por el control de la agenda de los Agnelli o por los intereses ocultos de Stephen Smith. ¿Quién es este señor y qué pretende hacer con The Economist? Porque esa sería otra. ¿Por qué gastar probablemente más de 400 millones de dólares, o de libras esterlinas mejor dicho, porque esto es británico? ¿Por qué gastar tanto dinero por el control de esta revista? Quizás estamos equivocados y se vuelve mucho más interesante las nuevas portadas, pero habría que indagar sobre quién es Stephen Smith. Así que aquí tenéis esta información y ahora nos vamos a la segunda parte del vídeo. Mirad, en las últimas horas
hay una alarma a nivel mundial de un crucero que parece que tiene personas infectadas por hantavirus. Hay una pequeña variante dentro del hantavirus que sí que puede contraerse por humanos y parece que hay en ese crucero del que os hablaba personas que ya han fallecido. Pues parece ser que hay una conexión con The Economist, una conexión que vamos a ver ahora y que me parece muy importante. Estamos nuevamente con el análisis de la portada de Economist 2026. Como sabéis, mes tras mes toca hacer una interpretación, un análisis, porque está tan repleta de simbología que necesita que estemos constantemente analizándola. Y claro, viendo los nuevos elementos que tocan, siguiendo una cronología mes tras mes, pues ahora el elemento llamativo es este de aquí. Nuevamente es posible que el mundo a partir de mayo se enfrente a una nueva crisis sanitaria a nivel global. ¿Tendrá algo que ver con el hantavirus? Lo vamos a ver. Primero de todo, repaso general. Como sabéis, The World Ahead es una revista financiada por los Rothschild, por los Agnelli desde tiempos muy antiguos y siempre han ido incorporando elementos crípticos que se cumplen y la probabilidad de que se cumplan tantos es tan baja que vemos que se cumplen y entonces se delatan a sí mismos como que esto no es simple casualidad. Esta portada salió en noviembre-diciembre más o menos del año 2025 y ya nos pronosticaban lo que iba a pasar en enero. Teníamos que Estados Unidos iba a apresar a alguien muy importante. Nicolás Maduro, de Venezuela, fue apresado. Algo que nadie se esperaba y ocurrió. Acto seguido, barco persa. ¿Qué ocurrió en el antiguo imperio persa, que es Irán? Pues una guerra a nivel global, básicamente, pero pertrechada por Israel y Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Pues que incluso en esa guerra teníamos un submarino estadounidense atacando al Iris Dena, un buque de Irán, que fue hundido, siendo el primer submarino hundido después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos que es el periscopio un elemento que fue incluso filmado en lo que se difundió en prensa. Y acto seguido vemos Zelensky un poco como observando en la distancia, porque ya no es el foco de atención a nivel de prensa global, y el tanque, como que la guerra perdura. Y el tanque aparece dos veces, aquí y aquí, con una dirección, ¿no? Primero hacia arriba y luego también hacia arriba, como indicando que vamos a tener más de medio año el conflicto, o incluso todo el año porque va a circular el conflicto. Los tanques simbolizan el conflicto, no ningún hecho concreto. Así que el próximo evento mundial catastrófico lo tenemos aquí, justo aquí, y toca para allá, mayo 2026. Tenemos una especie de inyección. Tenemos nuevamente reminiscencias de lo que ocurrió en 2020, crisis sanitaria a nivel global. ¿Esto es lo que nos venden? ¿Tiene algo que ver con un buque? Y fijaos, la temática está también muy inspirada en barcos. Bueno, no es un buque, es un crucero, ¿no? Lo que ahora mismo tenemos como unas personas que han sido infectadas por hantavirus. ¿Será esta la nueva crisis sanitaria? Yo quiero que os fijéis en algo, no solo de la inyección. Fijaos. A nivel global, la portada es un balón de fútbol que es lanzado, es chutado por este futbolista, ¿no? Haciendo referencia pues al Mundial. Pero claro, si tú lo ves desde lejos, no parece un balón de fútbol. Parece un nuevo bicho. Parece una especie de virus, ¿no? Con todos los elementos negativos alrededor del virus. Es como que nos chutan en la cara todos los problemas que vendrán. Y tiene forma de balón si le quitas los problemas, como el
Bueno, quizás una forma de advertirnos de que detrás de la falsa diversión del fútbol tenemos los problemas que nos comen. Pero parece una especie de virus. Pero al margen de eso, sí, el próximo problema a partir de ya es una crisis sanitaria nuevamente, que si lo vemos como elemento repetido, igual que el tanque, tenemos otra aquí. Se repite casi en la cercanía, tanque-inyección, tanque-inyección. A mí me da a entender que es una especie de que se perpetúa varios meses en el tiempo. Exactamente, un problema de crisis global a nivel de salud. Es posible que a lo mejor sea una horquilla desde mayo hasta agosto más o menos, que sería, si tenemos en cuenta que esto es una especie de reloj de meses, empezando por enero en esta parte, febrero por aquí, coincidiendo con los eventos, marzo con la perpetuación de la guerra y abril-mayo ya estaríamos aquí. Quizás junio, julio y agosto es el periodo de incubación para que esta nueva crisis global en cuanto a crisis sanitaria venga en el mundo. Aunque a lo mejor, y esto hay que insistir mucho porque es lo que yo percibo, es posible que nos metan mucho miedo y vengan problemas diferentes, a una crisis sanitaria. Pero que el problema va a estar de trasfondo en la sociedad desde mayo, va a estar seguro, segurísimo. Aquí lo tenemos. A mí el que me preocupa es ver casi en noviembre, diciembre, que sigue el conflicto por la energía, por el estrecho de Hormuz, por el conflicto del transporte de petróleo. Me preocupa porque esto puede desencadenar una crisis mucho más grave de lo que todos podemos pensar a nivel de energía. Y eso puede ser devastador para el 2027. Pero bueno, veremos si ese día de la independencia tiene algo que ver, ese 250. De hecho, si tuviéramos que poner una fecha, claro, el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, en la que cumple 250 años en este 2026, podría ser una fecha clave. ¿Ocurrirá algo? No. Me preocupa bastante, pero estaremos atentos, seguiremos analizándola. ¿Estará relacionado lo que hemos visto con el antivirus? Puede que sí, puede que no lo sabemos. Pero las coincidencias son demasiadas a lo largo de los años y que se repita otra vez la historia es algo que podría ocurrir perfectamente. Así que solo nos limitamos a estar atentos. Aquí no podemos saber la verdad. Esto es pura especulación. Solo la confirmación pone la duda sobre si esto es simplemente casualidad y el tiempo nos ha dado la razón. Así que tomarlo como queráis, tomarlo como información en el aire y esperemos que no se cumpla. Existen poderes en la sombra, personas que controlan el mundo en esas 13 dinastías de poder y que obedecen a asuntos esotéricos simbólicos masónicos. Masónicos es como un adjetivo porque realmente hablamos de un tipo de logia parecida a la masonería, no la masonería, algo superior y más antiguo. Dicho esto, amigos, aquí me despido y como siempre, el misterio está servido, ahora te toca a ti seguir investigando. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Que las estrellas guíen tu camino. Hasta pronto.